Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Una vez más, amados hermanos y amigos, este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Está llegando hasta sus hogares. Solo por la gracia bendita del Señor, por su grande amor y su misericordia. Recordemos, pueblo del Señor, que cada mensaje que Dios envía a nuestra vida son como sonidos de trompeta que nos están advirtiendo que Cristo viene pronto. Hoy más que nunca la iglesia del Señor, esa novia, aleluya, comprada, lavada por la sangre del Cordero Santo, esa novia ataviada con lino blanco, lino finísimo, lino puro blanco, que son las acciones justas de los santos, esas vestiduras sin mancha ni arruga. Oh, gloria a Dios, Cristo viene pronto por esa iglesia. Así que bendito sea el nombre del Señor, que nos concede una vez más una nueva oportunidad para que juntos podamos escudriñar las Escrituras. Esto es algo que la iglesia, que el pueblo de Dios debe hacer día a día. Bendito sea su nombre. Así que muchas gracias, amados hermanos, por sus oraciones, por los saludos en las calles donde nos hemos visto, donde hemos platicado. Otros hermanos y hermanas vía telefónica se han comunicado con nosotros. Créannos que eso nos anima mucho a seguir adelante. Eso nos indica que Dios, por su Espíritu Santo, está haciendo obra en este pueblo de Zumpango y a los lugares a donde la transmisión está llegando. Damos gracias a Dios de todo nuestro corazón. Oramos por los propietarios y administradores de este canal 99 en Zumpango, por Vida Visión. Que Dios los bendiga grandemente por abrirnos esa puerta, porque el Señor pronto viene. Así que, iglesia, estemos ya debidamente preparados. Y tu amigo o amiga que no le has dado tu corazón al Señor, no esperes más. Hoy entrégate a Él. Hermano y hermana amado, que te has apartado. Hermana amada, hermano amado, que te has apartado de Dios. Ya no andes descuidado. Cristo puede venir hoy, en la noche, en la madrugada. Vendrá como ladrón, sorpresivamente, pero se llevará únicamente a aquellos que están preparados. Así que este es el propósito de este programa, que la iglesia esté preparada, que corrijamos nuestras deficiencias y que nos entreguemos a Dios. Ese es el objetivo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No estamos predicando el nombre de una misión, de una denominación, de una iglesia. No, la palabra está llegando a los hijos e hijas de Dios. La palabra está llegando al perdido porque Dios lo quiere salvar. Bendito sea su santo nombre. Queremos aprovechar para indicarles que muy pronto daremos una fecha específica para invitarle a usted, amado hermano y hermana, que no tiene un lugar a donde congregarse, para que pueda orar con nosotros. De hecho, lo estamos haciendo ya nosotros en casa, en familia. Dios nos ha concedido un lugar, un espacio donde nos estamos reuniendo con mi familia, básicamente a lo que debe ser el deber de todo cristiano, que es la oración y el estudio de la palabra del Señor, cultos devocionales, familiares, lo cual debe fomentarse en todos los hogares de los cristianos. Pero sigamos clamando a Dios para que el Señor haga una obra para que este asunto de el COVID
COVID-19 o el coronavirus o la pandemia o el estado de calamidad, que el Señor pase su mano sobre Zumpango, sobre Guatemala, y que de tal manera su poder le dé a la humanidad, le dé a su iglesia, le dé a los pueblos la oportunidad de congregarnos como solíamos hacerlo. Si usted tiene una iglesia, usted pertenece, usted es miembro de una iglesia, yo lo invito a que persevere en ese lugar donde Dios lo ha levantado. Persevere en su iglesia, apoye la obra del Señor, apoye a su pastor con oración, con palabras de ánimo, apoyemos, sostengamos a los siervos de Dios, no solo con las oraciones, eso es grande, eso es poderoso, orar por los siervos de Dios, los pastores, los ministros que Dios ha levantado, que los sostengamos también moral, material y económicamente, como hijos de Dios, como ovejas del rebaño de Dios, es nuestra responsabilidad hacerlo. Si usted pertenece a una iglesia y su iglesia ya comenzó o pronto comenzará a hacer cultos, pues congréguese por favor en su iglesia, sujétese, respete a sus autoridades, déles la consideración, el respeto que cada siervo de Dios se merece. Siga adelante, siga meditando la palabra del Señor. Pero si usted por X o Y razón no tiene a dónde congregarse, o si usted reconcilió y no tiene a dónde congregarse, si usted ha recibido a Cristo a través de este programa y no tiene un lugar a donde congregarse, yo le invito a que tome nota del número telefónico que se ha estado publicando. Comuníquese con nosotros y con gusto oraremos por usted, con gusto lo podemos recibir en casa, en nuestros devocionales, en nuestros cultos, porque no se trata de arrebatarle ovejas a X o Y iglesia. No, los cristianos no actuamos de esta forma. Por eso insisto, si usted pertenece a una iglesia, persevere. Si hay palabra de Dios, si hay alimento de Dios, si hay alimento espiritual que le está nutriendo, que le está alimentando la fe, que le está fortaleciendo, allí persevere, porque ese es el lugar que Dios tiene para usted. Pero insisto, si por X o Y razón no tiene un lugar a donde congregarse, para Iglesia La Restauración en Zumpango será un gusto poder servirle. Así que comuníquese con nosotros o visítenos en nuestra casa de habitación, primera calle 5-01, zona 4 de este municipio de Zumpango, y este servidor con gusto podrá atenderle. Como de hecho, le repito, hemos estado orando en casa, le dedicamos un tiempo diario a la oración. Si usted desea que oremos por su vida, llámenos, visítenos o búsquenos en Facebook por mi nombre, Rigoberto Yol, agréguenos en Facebook y comuniquémonos para orar juntos. Este es el objetivo, que la iglesia del Señor nos unamos en el Espíritu, un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, es lo que nos une. Si usted se identifica con esta palabra, usted ama la verdad, usted cree la verdad, es mi hermano y es mi hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le damos este anuncio, rogando también sus oraciones, para que, como dice el apóstol Pablo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias por los testimonios de sanidad, gracias por los testimonios del poder de Dios por la palabra, porque no es el hombre, es el Señor, es el Espíritu de Dios que nos trae la bendición de la palabra de Cristo, sanando, fortaleciendo, liberando. Así que ánimo, pueblo de Dios. Como dice la Escritura, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos en esta oportunidad para dar comienzo a este programa. Bendito el nombre del Señor, nuestro buen Dios.
y Padre de gloria. Y Señor, yo sé que tú estás ahí. Yo sé que tú estás al lado de mi hermano, al lado de mi hermana, Señor Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús toca ese corazón. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, te alabo, te bendigo. Por esa fortaleza que estás inyectando en la vida de mi hermano, en el corazón de tu pueblo. Aleluya, aleluya. Oh, dulce presencia del Señor. Trae consuelo, trae fortaleza. Prepara a esa novia, prepara tu iglesia para ese maravilloso y glorioso arrebatamiento. Oh, bendito sea su nombre. Sana al enfermo, Señor, sana al enfermo. Tú conoces el dolor, tú conoces la aflicción en el alma, en la mente, en el cuerpo. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, incluso el espíritu de muerte que está atormentando a algunas vidas, algunos hogares, algunas familias, se va en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo lo echamos fuera en el nombre de Jesús de esas vidas, de esos cuerpos. Espíritus inmundos, espíritus malvados que están atormentando vidas, en el nombre de Jesús, fuera de esos hogares. En el nombre de Jesús, fuera, rompemos ataduras y ligaduras. En el nombre de Jesús, como está escrito, por su llaga fuimos nosotros curados. Como está escrito, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Oh, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Por esa palabra tuya destruimos el poder de las tinieblas que está atormentando vidas en este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos ataduras y ligaduras del diablo. En el nombre de Jesús, declaramos libre al cautivo, declaramos sano al enfermo, declaramos restaurado al caído por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, toca estos corazones. Trae consuelo, trae fortaleza, aliento nuevo, ánimo nuevo, determinación de seguir adelante hasta el final, Padre. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, pueblo de Dios, qué maravillosa presencia, qué preciosa unción del Espíritu. Esa es la unción que da fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Este es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, dice la bendita palabra. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirte algo, amado hermano y hermana, que me escuchas ahí en casa. Si este asunto de la pandemia o del estado de calamidad te encerró a orar, a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, déjame decirte, fue el Señor quien te encerró para tener mayor intimidad con Él, para que cuando salgas de esto, salgas mucho más bendecido, mucho más fortalecido. Ahora que comiencen ya los cultos en algunos lugares, bendito el nombre del Señor. De hecho, a la iglesia a la cual pertenecemos, la Restauración, la iglesia central está en Lotificación, Oakland.
En Chimaltenango son ya 4 semanas de cultos todas las noches. Para la gloria del Señor lo decimos. Al salir de este encierro debiéramos de salir mucho más bendecidos que cuando comenzó el estado de calamidad. Mucho más fortalecidos en nuestro ser interior por el Espíritu Santo y la palabra. Por eso digo, si te encerraste, nos pusieron un horario, un toque de queda, el horario restringido. Muchos no pudieron salir a trabajar, muchos negocios se cerraron, muchas empresas llegaron a la quiebra, miles perdieron empleos. Pero si te encerraste con Dios a orar, a aprovechar este tiempo, estos meses, casi medio año de encierro más. ¿Para qué? A orar más que nunca, a estudiar, a meditar la palabra. Te encerró el Señor para entregarte más a Él, para tener más intimidad, más entrega, más consagración para Él. Pero si te encerraste, hermano, hermana, joven, señorita, a perder el tiempo en el celular, en el teléfono, a ver películas, a ver basura en la televisión, no te encerró Dios, te encerró el diablo, el que ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Qué dices? ¿Qué piensas de esto, pueblo del Señor? Pero estamos a tiempo. La gracia y el amor, la misericordia del Señor están a nuestro alcance. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a meditar la palabra bendita del Señor. Para ello vamos a escudriñar en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por favor, si tienes una Biblia al alcance. Quiero meditar en esta oportunidad el tema, el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia cristiana, la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Ese es el tema, el comienzo de la iglesia. Para ello vamos a leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 37 en adelante. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, oiga bien, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero así, de una forma sencilla, así como lo hemos predicado, sin duda alguna, humanamente con muchos errores en nuestro léxico, pero así somos, gente de pueblo, gente sencilla, pero con un corazón lleno, saturado del amor de Dios. El tema, insisto, es el comienzo de la iglesia. Cuando tú, amado hermano y hermana, has leído, has escuchado mensajes
referente al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí nos narra el Espíritu Santo cómo comenzó la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, la iglesia que ama a Dios y que ama la palabra por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. A manera de introducción, quiero leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 16, capítulo 6, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, esta carrera del Evangelio que empezamos a correr tiempo atrás cuando el Señor nos alcanzó, está a punto de culminar. Estamos a punto de llegar a la meta final. Pero quiero que escuchemos al Señor, quien por su Espíritu Santo nos dice en esta oportunidad que hagamos un alto. Así dijo el Señor, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo con todo mi corazón, amada iglesia del Señor, pueblo de Dios, insisto, esta carrera está llegando a su final. Estamos a punto, como iglesia del Señor, de ser arrebatados. Los acontecimientos sobre el mundo, sobre el planeta, los acontecimientos a nivel mundial, todo lo que está pasando con las naciones poderosas, es como que el Señor está moviendo cada pieza. Tú y yo hemos visto algún juego de ajedrez en nuestra vida, y ahí están las personas jugando, moviendo una pieza, la otra persona mueve otra pieza, y el otro contrincante o jugador estratégicamente están moviendo sus piezas. Así el Señor está moviendo gobiernos. Escucha bien, está moviendo gobiernos. Por un lado el Señor, y por otro lado el enemigo del Señor, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, está moviendo sus piezas, también sus elementos, para implantar sobre el planeta el nuevo orden mundial, o sea, el pronto aparecimiento del anticristo, que va a gobernar sobre esta tierra, que va a gobernar sobre este mundo. Pero bendito el nombre del Señor, momentos, instantes antes de que el anticristo haga su aparición, la iglesia será arrebatada. Ese es el final, esa es la meta final de la iglesia sobre esta tierra. Estamos a punto, bendito el nombre del Señor. Si estamos listos, si estamos preparados, el Señor vendrá, se escuchará. Todos aquellos que aman a Dios, aquellos que aman la verdad de la palabra de Dios, que tienen el oído sintonizado a la voz de Dios, escucharán el sonido de la final trompeta, y el Señor arrebatará a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
Pero es menester, es importante, es de suma importancia, pueblo, iglesia de Dios, que hagamos un alto ahora que estamos a punto de llegar al final. Bendito sea el nombre del Señor, como nos dice el Espíritu de Dios a través de Jeremías. Paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si somos justos, si somos conscientes, si somos decentes, hermanos amados, delante de Dios, a quien no podemos engañar, sabemos que la iglesia cristiana a nivel general está atravesando por una crisis espiritual también. No sé si ya lo has notado, no sé si has escuchado palabra de Dios al respecto, pero estamos viviendo en estos tiempos finales donde el espíritu que predomina en las iglesias es el espíritu laodicense, el espíritu de la Odisea, de la cual el Señor nos amonesta en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Una iglesia mediocre, una iglesia tibia, una iglesia mundana, una iglesia indiferente para con Dios, una iglesia que le está siguiendo la corriente al mundo. Esa iglesia no se va en el arrebatamiento. Esa iglesia no se va en el rapto. Una iglesia que está caminando conforme a los rudimentos de este mundo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La iglesia que será arrebatada es aquella iglesia que ama a Dios, que oye a Dios, que cree a Dios, que guarda la palabra de Dios y que la pone por obra, esperando a que su Rey aparezca en las nubes. Bendito sea su glorioso y maravilloso nombre. Pero yo me pregunto, estudiando, orando, meditando esta palabra, preparando este mensaje para compartirles en esta oportunidad, me surgen algunas preguntas. Una de las cuales es la pregunta que dice: ¿por qué ya no somos la iglesia triunfante del principio, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué ya no somos esa iglesia victoriosa de la que nos habla el Espíritu Santo en este libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿En qué estamos fallando como iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal? Por eso el Espíritu Santo a través de Jeremías nos dice: paraos en los caminos. Pregúntate conmigo, ¿el evangelio que yo estoy viviendo es el evangelio de la Biblia? Lo que me están enseñando en la iglesia es lo que el Señor demanda en su bendita palabra. Me están predicando el evangelio verdadero. Pablo, en una oportunidad, así con voz tajante, amonestaba a los Gálatas y les decía: oh Gálatas insensatos, les decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, hoy que estamos viviendo los tiempos finales, se levanta cualquiera por ahí diciendo: yo soy un pastor, yo soy un predicador, yo soy un apóstol, y empiezan a torcer la palabra del Señor. Y cuando el pueblo no ha meditado, el pueblo no medita, el pueblo no estudia la palabra del Señor, no escucha a Dios, fácilmente es engañado. Un evangelio social, un evangelio mundano,
donde las modas, el vocabulario del mundo está campante aún en los altares. Ese no es el evangelio de Dios. Altares donde ya no se fomenta la santidad, iglesias donde ya no se exhorta y se amonesta tampoco, como Pedro en su mensaje le dijo a esa gente que escuchó y se convirtió, les dijo: sed salvos de esta perversa generación. Pero hoy muchos de estos perversos están gobernando en las iglesias. El mundo se ha ido metiendo a la iglesia. ¿Será ese el evangelio del Señor? Porque la iglesia ha perdido su poder. Porque ya no vemos las señales, las maravillas que siguen a la exposición y a la predicación de la bendita y poderosa palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué ya no somos la iglesia triunfante del comienzo? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? Mis amados hermanos, lo que acabo de leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos puede dar alguna pauta para que comparemos con nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo y Dios quiere que hagamos? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa su bendita palabra en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu alma? Bendita sea la misericordia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de los Hechos que leí, capítulo 2, versículo 27, es lo que se conoce como el primer discurso del apóstol Pedro, que sucedió cuando el Espíritu Santo se derramó en aquel día, en aquel aposento alto, en el día del Pentecostés, que la gente se aglomeró y pensaron que algo terrible, algo había sucedido, y pensaron que los creyentes que fueron llenos con el Espíritu Santo estaban ebrios, que estaban borrachos. Pero Pedro se levanta y les da un discurso, les predica acerca de Jesucristo, a quien ellos habían matado algunos días antes. Pedro les predica y les anuncia que este Jesús es el Salvador, el único Salvador, el único libertador, y que está dispuesto a perdonarlos. Y cuando ellos escuchan el mensaje, dice el Espíritu Santo, al oír esto, los oyentes se compungieron de corazón. Bendito el nombre del Señor. Veamos el resultado. Veamos lo que pasó en el corazón de los oyentes. Se compungieron, o sea, sintieron un dolor, fueron tocados por el Espíritu Santo que trae convicción. Es el Espíritu Santo quien convence, quien redarguye. Pero el Espíritu obró esto en el corazón de las personas que se compungieron. ¿Por qué? Porque Pedro, un hombre de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces, número uno, muchos en lo que hemos fallado
los predicadores de hoy en día, los predicadores modernos, es que no tenemos una vida con Dios, no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida de consagración a Dios, no tenemos una vida de entrega, una vida donde el Espíritu Santo nos está llenando continuamente. Y por eso cuando muchos predican no pasa nada, son palabras vacías, son palabras muertas que no hacen obra en el corazón del oyente. Pero no así en el caso de Pedro, lleno del Espíritu Santo, guiado, usado por el Señor Dios Todopoderoso, les predica la palabra. Y como Pedro, un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de oración, es lo que también muchos predicadores hoy en día han descuidado, una vida de oración. Pasan a los altares con una vida seca, una vida vacía de oración. Y como predicadores, como nosotros como predicadores queremos que Dios haga una obra si ni nosotros mismos fomentamos una vida de oración. Como vemos acá el resultado de la predicación de un hombre de oración, de un hombre que Dios escogió, de un hombre que Dios procesó, de un hombre que Dios levantó. El resultado fue que el Espíritu Santo hizo obra en el corazón de los oyentes. Mucho tiene que ver la vida espiritual de los líderes, como hoy le llaman, de los que están al frente, de los predicadores, de los pastores, de los ancianos, de los obreros. Si no tenemos vida con Dios, si no tenemos vida de oración, si no dedicamos tiempo a la oración, si no le damos el lugar, la seriedad a una vida de oración, siervos de Dios, predicadores de Dios, nuestros mensajes van a ser estériles. Podemos tener estudios seculares, estudios de teología en X o Y seminario, en X o Y universidad. Pero si no tenemos una vida de oración, esos mensajes, esas palabras van a ser palabras vacías, palabras huecas que van a llegar solamente a la mente, mas no al corazón del oyente. Pero si nos encerramos con Dios, como Pedro y los demás discípulos estaban anteriormente en el aposento alto, dice en el capítulo anterior, Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos, dice, hablando de los discípulos que el Señor dejó cuando Jesús ascendió al cielo. Y estos discípulos entraron a morar al lugar, al aposento alto. Versículo 13 dice, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, en oración y ruego. Pero déjame preguntarte, ¿en qué lugar está la oración en la vida de los cristianos hoy en día? ¿En qué lugar está la vida de oración en los siervos de Dios, en los predicadores modernos? No hay tiempo para orar. Y estos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, en oración y ruego. Con las mujeres, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el aposento alto estaban clamando, orando, esperando ser bautizados por el Espíritu Santo, esperando la venida del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando se derramó el Espíritu Santo fue cuando Pedro les predica a las personas. Y es lo que en algunas Biblias tiene el título de el primer discurso de Pedro. ¿Cuál fue el resultado? Que la palabra obró, que el Espíritu Santo respaldó, aleluya,
las palabras que brotaron del corazón, de los labios del apóstol, bendito sea su nombre, de tal manera que el Espíritu quebrantó el corazón de los oyentes. Entonces, ¿en qué hemos fallado como iglesia de estos tiempos? En que en muchos altares ya no hay oración. En la vida de muchos predicadores es simplemente un desierto religioso, con mucho conocimiento bíblico, la letra, con mucha teología, pero sin oración todo es inútil, todo es estéril. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando la palabra llega, el ser humano, el pecador, no se siente ofendido, no, al contrario, dice: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? O como dijo el carcelero de Filipos a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero ese es el resultado de la palabra de Dios, que se predica con oración ungida por el Espíritu Santo. Entonces, uno de nuestros terribles errores de hoy en día es que no tenemos una vida de oración los predicadores. No oramos como deberíamos de orar. Por eso son vidas estériles. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué hemos dejado de hacer? Meditemos. Como insisto, el Espíritu Santo dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, debemos volver a las sendas antiguas, como cuando comenzó la iglesia, la vida de los apóstoles, la vida de esos siervos, la vida de esa iglesia, una iglesia entregada a Dios, una iglesia consagrada a Dios, una iglesia apartada totalmente del mundo, viviendo solamente para agradar al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay tantos defectos, tantos errores en la iglesia de hoy en día. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. El mensaje de Pedro les dijo: arrepentíos, les dijo en el versículo 38 de Hechos 2, arrepentíos. Hoy ya no se predica arrepentimiento. Se invita a la gente a venir a Dios como que si Dios fuera el necesitado. Se predica el evangelio como que fuera la oferta más barata. No, para venir a Dios, amados oyentes, tiene que haber un sincero y un genuino arrepentimiento. Muchas iglesias están llenas de gente, pero gente no arrepentida. El mensaje de Pedro: arrepentíos. Cuando las personas oyeron el mensaje y dijeron: varones, ¿qué haremos? Inmediatamente Pedro les dice: arrepiéntanse. Arrepentidos, le dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amado oyente, amado amigo, si quieres que Dios te reciba, si quieres que Dios te perdone, tienes que venir con un corazón arrepentido, con un corazón compungido, con un corazón dolido. Algo similar predicó también Pedro en otro discurso, capítulo 3, verso 19, les dice: así que arrepentíos y convertíos. No solo arrepentimiento, sino una conversión genuina. Pero esto es lo que falta en muchas iglesias.
Repito, hay lugares, hay templos saturados de gente, con cientos de personas o quizá miles. Pero ¿cuántos de ellos realmente a los ojos de Dios se han arrepentido y se han convertido? La conversión del ser humano para ser hijo de Dios tiene que ser evidente, tiene que haber fruto, tiene que haber una renuncia total al mundo, al pecado, a los placeres que Él ofrece. Arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otro de los errores de hoy en día en el evangelio moderno es que no se fomenta el arrepentimiento, no se señala el pecado por el temor a decir, es que se pueden ofender las familias, se pueden ofender las personas, mejor les doy un mensaje educado. No, al pecado hay que llamarle pecado, al pecador tenemos que decirle que nuestro pecado es abominable ante los ojos de Dios, que nuestro pecado ofende a Dios. Y si la gente se ofende, pues ¿qué podemos hacer? Es necesario, siervos de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario agradar a Dios. A eso nos ha llamado el Señor y no agradar a la gente por temor a que los oyentes se ofenden. Muchos ya no predican arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay conversión, y si no hay arrepentimiento, si no hay conversión en el corazón de las personas, no hay regeneración, no hay nuevo nacimiento. Por lo tanto, el hombre sigue perdido, aunque sea miembro de una iglesia, aunque su nombre se inscribe en el cuaderno, en el libro de membresía de la iglesia, pero si no hay un sincero arrepentimiento y una genuina conversión, si ya no predicamos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el Señor nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tenemos que volvernos al mensaje antiguo del arrepentimiento, de la conversión genuina. Tenemos que volver a la vida antigua que tenían los primeros discípulos, los primeros siervos, una vida de oración. Bendito sea su poderoso nombre. Fomentaban también la llenura del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo que ellos recibieron. Inmediatamente les dijeron a los arrepentidos, a los nuevos convertidos, que eran ya... Si ya nacieron de nuevo, también para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia del comienzo, la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia perseguida, una iglesia odiada, pero ellos llenos por el Espíritu Santo, a donde iban, regaban la semilla del Evangelio. Ellos no se quejaban, ellos no lloraban, ellos no volvían atrás. Si lloraban, lloraban con gratitud, pero no lloraban para quejarse y volver atrás. ¿Por qué? Porque convertido que venía, lo instruían en la doctrina de los apóstoles, como dice la palabra, y parte de la doctrina de los apóstoles es, además del arrepentimiento, además de la conversión que es el nuevo nacimiento, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, cosa que está muy lejos la iglesia actual. En muchas iglesias
ni los predicadores son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos en un púlpito, cuántos en un altar predicando sin el bautismo del Espíritu Santo? Entonces preguntamos, ¿qué podemos transmitir a los oyentes? ¿Qué podemos transmitir a la iglesia? Bendito sea su poderoso y su maravilloso nombre. Aleluya. El mensaje antiguo, el mensaje de la iglesia del comienzo, era un mensaje que fomentaba la santidad. Verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El Espíritu Santo, a través de Pedro, hace casi 2000 años, predicándole él a la multitud, les dijo: sean salvos de esta perversa generación. Si en ese entonces la gente sin Dios, el Espíritu Santo le llamaba perversa, cuanto más en nuestros días, que el pecado se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado terriblemente. Y el mundo anda así, con la perversa generación. Andan de la mano. No nos ha llamado el Señor a despreciar y a odiar al prójimo, al que no conoce a Dios. Pero no tenemos que vivir como ellos viven, no tenemos que pensar como ellos piensan, no tenemos que hablar, no tenemos que conducirnos como ellos se conducen. Tenemos que marcar la diferencia, porque como bien lo dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tiene que haber una diferencia abismal, una diferencia que se note entre la vida de aquel que conoce a Dios, del que ama a Dios, porque vive en santidad. Y la palabra de exhortación hoy en día continuamente para la iglesia debe ser la misma: sed salvos de esta perversa generación. El mensaje de la iglesia del comienzo, el mensaje de cuando la iglesia estaba naciendo, bendito sea su nombre, sus primeros meses, sus primeros días, sus primeros años, era un mensaje que tenía en alta estima la vida de santidad. Pero hoy se topa uno en la calle con gente que lleva Biblia, pero hasta su forma de vestir los delata que no conocen a Dios, que no aman la santidad, porque hasta en la forma de caminar, hasta en la forma de vestirnos, demostramos si conocemos a Dios de veras. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibe esta palabra, amado oyente. No es palabra mía, no es palabra del hombre. Amado hermano y hermana, no te molestes, no te ofendes conmigo. No es mi intención ofenderte, no, para nada. Al contrario, el mensaje de Dios es que como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar como esa novia, vestida, ataviada, adornada por el Espíritu Santo, porque pronto tendremos participación en las bodas del Cordero. Las vestiduras de la iglesia hoy en día deben estar blancas, resplandecientes, sin manchas ni arrugas. Esa es la iglesia que el Señor se llevará como la iglesia del comienzo.
la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, la iglesia mediocre, la iglesia social, la iglesia mundanal, la iglesia que predica un mensaje a su conveniencia. Esa iglesia se quedará para la grande y terrible tribulación que espera al mundo entero. Y perseveraban, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjame preguntarte, piensa conmigo, ¿por qué crees que la iglesia del libro de los Hechos tenía un grande poder? Una iglesia que avanzó, una iglesia que llevó el mensaje a todo el mundo de aquella época. ¿Por qué? Porque era una iglesia que perseveraba. Perseverar significa permanecer. Y el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es perseverar. El perseverar día a día es a lo que el Señor nos llama. Yo me pregunto, yo no sé hace cuánto tiempo, amado hermano, tú conoces a Dios. Hace cuánto tiempo Él te alcanzó. Pero, ¿por qué no nos hacemos una pregunta seria aquí delante de la presencia del Señor? ¿Cuántos cultos, cuántos servicios realizamos en nuestras iglesias? ¿A cada cuánto tiempo nos reunimos como iglesia a orar, a meditar la palabra, a adorar al Señor, a servirle a Dios? Algunos dirán, bueno, en mi iglesia tenemos 2 cultos a la semana, cuando todo estaba normal, antes de la pandemia. Otros dirán, bueno, en mi iglesia teníamos 4 cultos a la semana. Yo me preguntémonos, ¿eso es suficiente, mis amados hermanos? Tomemos el ejemplo de el alimento físico, el alimento material para nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos alimentamos al día? 3 veces, como mínimo, desayuno, almuerzo y cena. Otros tienen refacciones entre las comidas que comen al final del día, 5 o 6 tiempos de comida, algunos. Porque su cuerpo así se acostumbró, su organismo se los pide. Pero nuestra alma, ¿cómo la estamos nutriendo? ¿Cómo la estamos alimentando? ¿A cada cuánto tiempo le damos de comer al espíritu, al alma que necesita de Dios? He estado pensando seriamente y con la ayuda de Dios, cuando ya todo esté normal, amados hermanos, yo sé que algunos se reirán de esto, otros se burlarán, otros lo ignorarán, pero con la ayuda de Dios, allí, aunque sea en una galerita en la casa, cuando ya haya pasado toda esta cuestión de la pandemia, vamos a realizar cultos todos los días para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos finales. Estamos a pocos días, a pocos meses o años, no sabemos, pero Cristo viene pronto. Y si estamos tibios, si estamos sin oración, si tenemos en un segundo, tercero, cuarto plano la palabra de Dios, nuestra alma corre un terrible riesgo, hermanos. Se los digo de corazón. ¿Y saben por qué se los digo? Precisamente por lo que dice el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Básicamente, el Espíritu nos habla aquí de unos 4 aspectos
en los cuales la iglesia del comienzo perseveraba. De hecho, el solo tema de la perseverancia es un tema muy importante. El perseverar, el permanecer. Por eso el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mas el que persevere hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Perseverar, permanecer en Dios, permanecer en Cristo. Y esto debe ser todos los días, no cada 3, 4 días, no cada semana, no. ¿Cómo se reunían los creyentes del libro de los Hechos? ¿A cada cuánto tiempo? Lo vamos a leer en un instante. Pero cuando tú conociste al Señor, cuando yo conocí al Señor, nacimos en una época, espiritualmente hablando, nacimos en un tiempo donde se realizaban 3 o 4 cultos a la semana. Y para nosotros fue normal porque nacimos en un ambiente así. Pero no fue así al principio. Al comienzo de la iglesia ellos no se reunían cada 3 o 4 días. No. Por eso el Espíritu Santo, insisto, a través de Jeremías, dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. O sea, cómo vivían antes los cristianos, pues. Y perseveraban. Ahí fallamos muchos. Los cristianos del comienzo perseveraban, permanecían, tenían vida con Dios, tenían vida espiritual, el Espíritu Santo fluía. Hoy en día, para que algunos templos se llenen, hay que darles comida, hay que hacer fiestas, hay que llevar payasos, hay que llevar mimos para que la gente llegue. ¡Qué tristeza de evangelio! Ese no es el evangelio de Dios. Otros van a la iglesia a pasarla bien, a divertirse, a bailar con cantos, faltándole la reverencia a la santidad de Dios. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban? Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la iglesia se desvía? ¿Por qué mucho cristiano es engañado? Porque no persevera en la doctrina de la palabra, en la doctrina de los apóstoles. No está diciendo mi doctrina, la doctrina de la misión o de la iglesia o la denominación a la cual pertenezco. No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y muchas veces no sabemos ni cuál es esa doctrina. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra, no la leemos, no la meditamos, no la escudriñamos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros. Había una unidad espiritual, un mismo sentir, una misma visión, un mismo propósito, una misma intención, todos unánimes juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero echémosle un vistazo a nuestras iglesias. ¿Cuántas iglesias en las mismas congregaciones peleándose? Y a veces peleando no por la verdad, porque si contendemos y peleamos por la verdad, bendito el nombre del Señor, pero a veces pelean por cargos, por títulos, por privilegios, como le llama la gente. No, los hermanos del comienzo, la iglesia del comienzo, era una iglesia que perseveraba en la comunión, una unidad espiritual, velando no por el bienestar propio solamente, sino velando cómo se podían ayudar unos a otros, cómo ayudar al hermano, cómo ayudar a la hermana. Eso significa perseverar en la comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan, o sea, la mesa del Señor, la comunión, la Santa Cena. Perseveraban
desde luego con una doctrina, con una enseñanza adecuada para participar. ¿Quiénes deben de participar en la mesa del Señor? Y número 4, algo de vital importancia: perseveraban en las oraciones. Yo te pregunto, iglesia, yo te pregunto, pueblo de Dios, hermanos, hermanas, ¿cuánto tiempo oramos? ¿Perseveraremos todavía en la oración? El nivel pobre de mucha iglesia o de la iglesia de estos tiempos demuestra su carencia de oración. Una iglesia desnutrida espiritualmente, con templos grandes, con templos lujosos, pero sin una vida de oración es un desierto espiritual. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. ¿A cada cuánto tiempo se reunían los cristianos en la época de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Santiago? Con eso finalizo. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día. Nos podrán ver como fanáticos, como extremistas, si comenzamos a hacer cultos todos los días. Algo que con la ayuda del Señor así será. Pero resuena en mi espíritu y en mi corazón aquellas palabras del salmista, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Aleluya. Una cosa he demandado, oraba el salmista, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y los hermanos del comienzo, la iglesia del principio, perseveraban unánimes cada día. Todos los días se congregaban en el templo, en las casas se reunían, porque eran perseguidos. Muchos de ellos no podían hacer cultos públicamente. En las casas se reunían los hermanos a orar, a perseverar en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. Iglesia, no es tiempo de que nosotros comencemos también a hacer lo mismo. Si la iglesia comenzó bien, con un empuje, con un hambre de Dios, cuánto más ahora que Cristo viene pronto. Bendito el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha abierto su corazón a tu palabra. Yo te ruego por ellos que los bendiga, Señor, que en cada corazón haya más hambre de ti, que en cada alma haya más necesidad de ti, y que comprendamos y que podamos obedecer aquellas palabras tuyas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra en el corazón de mi hermano y de mi hermana, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. A ti sea la gloria, la alabanza por siempre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Insisto, puedes llamarnos a los números que han aparecido en pantalla. Si necesitas que oremos por tu vida, puedes comunicarte con nosotros, que será un verdadero privilegio apoyarte con nuestras oraciones. Su programa Escudriñando las Escrituras volverá en el próximo de la serie. Dios les bendiga y les guarde. Amén.